Moses the bronze serpent and Bible Kundalini. Have you ever wondered why Moses had to lift up the bronze snake in the wilderness in order for the Israelites to be healed? This is perhaps one of the most puzzling scriptures in the entire Bible. Pastors and Bible study teachers alike have been stumped as to why it is there, and it seems that traditional Christianity has no proper explanation. Is there one? Yes, but the answer lies beyond the literal interpretation, and it contains a wonderful spiritual truth. The scene unfolds for us as the Israelites journeyed to Edom by way of the Red Sea. Without access to food or water, they complained against God and Moses. The Lord became angry with the people and sent fiery serpents to bite them. The Israelites began to pray for God to take the serpents away. God then gives Moses the remedy. And the Lord said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole, and it shall come to pass, that every one that is bitten, when he looketh upon it shall live. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole. Numbers 21:8-9. This entire scene begs the questions. 1. If the serpent is traditionally supposed to represent Satan in the Bible, then why would God tell Moses to lift it up and then heal all the people who looked on it? 2. Why would God tell Moses to cast the bronze serpent in the first place, since it is clearly an idol, and God said, Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath. Exodus 20:4. This is just another instance where the literal interpretation poses contradictory ideas, and it is scriptures like these that demand we look beneath the surface to find out what treasures the biblical authors hid beneath the surface of the text. Appeared that they would die of starvation and thirst. Numbers 21:4 states that, the soul of the people was much discouraged because of the way. This entire scene illustrates the condition of the soul in the desert, physical life. The soul in the way simply means the soul that travels from GYPT, bondage of the ego, to the promised land, heavenly awakening from this bondage. In other words, the Israelites' travels represent the individual who is on a spiritual journey to shed the ego and experience the promised land, spiritual resurrection. The biblical author gives us the imagery of Israelites being cursed and bitten by snakes because they were operating in the ego to get them through the desert of life. Let's review a small portion in the story of Adam and Eve to help us grasp the full implications of God's command to Moses about the brazen serpent. There have already been several discussions on this site dedicated to showing that the serpent represents man's ego, not a literal being named Satan. Therefore, Adam's fall represents the activation of the ego. Now remember how God cursed the snake so that it would crawl on its belly and eat dust all the days of its life? That scene becomes important for Moses' actions later. Briefly consider the 2 points below. 1. The snake was originally upright. 2. It was cursed to eat dust. Symbolically, this imagery teaches us that the ego is responsible for keeping us grounded in the realm of the five senses, or the physical realm. The Bible states we are made from the dust of the ground, and that is the reason the snake is cursed to eat the dust of it. As long as our lives are ruled by the ego, we are symbolically eating this dust. Now let's return to Moses and the brass serpent. Why would God have him do such a thing? When the Israelites were complaining in the desert, they weren't relying on faith. They were relying on their egos, which only trust in the physical senses. It appeared that they would die of starvation and thirst. Numbers 21:4 states that, the soul of the people was much discouraged because of the way. This entire scene illustrates the condition of the soul in the desert, physical life. The soul in the way simply means the soul that travels from Egypt, bondage of the ego, to the promised land, a heavenly awakening from this bondage. In other words, the Israelites' travels represent the individual who is on a spiritual journey to shed the ego and experience the promised land, spiritual resurrection. The biblical author gives us the imagery of Israelites being cursed and bitten by snakes because they were operating in the ego to get them through the desert of life. So God gives Moses a symbolic representation of what would heal them. That symbol is the brazen snake on the pole lifted up. In the story of Adam and Eve, the snake was cast down,
but as we'll see in a moment, it must be lifted up, symbolically transforming the ego, to restore the spiritual aspect of man's soul. Large portions of scripture are metaphors for the holy temple, which is your human body and brain. This scripture is no exception. If you stood a snake in the upright position, it would resemble the spinal cord which extends up the back. The head of the snake would resemble the pineal gland, understood by the ancients as a spiritual organ, at the bottom center of the brain. More information on the Bible and the pineal gland here. In deep meditation practices, spiritual energy, Kundalini, Holy Spirit, rises through the spinal column and proceeds to open the 7 chakras, 7 churches of revelations, along the spine until it reaches the pineal gland, symbolizing a spiritually resurrected individual. This process can also be seen as the serpent that becomes transformed from the ego into the fully realized and awakened spiritual being, the shedding of the ego. Such an experience raises the conscious awareness of an individual beyond the senses. This is a real experience that ancient spiritual peoples, even the earliest Christians, were aware of. This entire process is also why Jesus made the following statement: "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up." John 3:14. Remember, the kingdom of God is not outside of you, but it is within. Luke 17:21. Lifting up the Son of Man is another way of symbolizing the path to Christ consciousness, a state of being beyond the senses, emotions, and intellect. How this knowledge can help you. The Christ nature within us must be exalted in order to realize the spiritual resurrection. This is an actual experience that takes commitment and faith. Many Christians will argue that all these concepts are New Age teachings. But what many Christians don't realize is that New Age concepts aren't new at all. In fact, they have been around tens of thousands of years, and many of the same concepts are taught through both the Old and New Testaments. I advise you to study deeply the biblical passages that seem to contradict the traditional Christian interpretation. They can't be argued away, and don't be afraid to question their purpose. This is the beginning of your search to a higher understanding of the soul contained within the scriptures. Moisés, la serpiente de bronce y la Biblia Kundalini. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Moisés tuvo que levantar la serpiente de bronce en el desierto para que los israelitas fueran sanados? Esta es quizás una de las escrituras más desconcertantes de toda la Biblia. Tanto los pastores como los maestros de estudios bíblicos se han quedado perplejos en cuanto a por qué está allí. Y parece que el cristianismo tradicional no tiene una explicación adecuada. Hay uno sí, pero la respuesta está más allá de la interpretación literal, y contiene una maravillosa verdad espiritual. La escena se desarrolla para nosotros cuando los israelitas viajaron a Edom a través del Mar Rojo. Sin acceso a comida ni agua, se quejaron contra Dios y Moisés. El Señor se enojó con el pueblo y envió serpientes ardientes para morderlo. Los israelitas comenzaron a orar para que Dios se llevara las serpientes. Entonces Dios le da a Moisés el remedio. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y sucederá que todo el que sea mordido, cuando la mire, vivirá. E hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Números 21, 8-9. Toda esta escena plantea las preguntas. 1. Si tradicionalmente se supone que la serpiente representara a Satanás en la Biblia, entonces ¿por qué Dios le diría a Moisés que lo levantara y luego sanara a todas las personas que lo vieran? 2. ¿Por qué Dios le diría a Moisés que echara el bronce serpiente en primer lugar, ya que es claramente un ídolo, y Dios dijo: no te harás imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra? Éxodo 20, 4. Esta es solo otra instancia en la que el literal la interpretación plantea ideas contradictorias. Y son escrituras como estas las que exigen que miremos debajo de la superficie para descubrir qué tesoros escondieron los autores bíblicos debajo de la superficie del texto. Parecía que iban a morir de hambre y sed.
Números 21, 4 dice que, el alma del pueblo se desanimó mucho por el camino. Toda esta escena ilustra la condición de el alma en el desierto, vida física. El alma en el camino simplemente significa el alma que viaja de GYPT, esclavitud del ego, a la tierra prometida, despertar celestial de esta esclavitud. En otras palabras, los viajes de los israelitas representan al individuo que está en un viaje espiritual para deshacerse del ego y experimentar la tierra prometida, resurrección espiritual. El autor bíblico nos da la imagen de israelitas siendo maldecidos y mordidos por serpientes porque estaban operando en el ego para llevarlos a través del desierto de la vida. Repasemos una pequeña porción de la historia de Adán y Eva para ayudarnos a comprender todas las implicaciones del mandato de Dios a Moisés sobre la serpiente de bronce. Ya ha habido varias discusiones en este sitio dedicadas a mostrar que la serpiente representa el ego del hombre, no un ser literal llamado Satanás. Por tanto, la caída de Adán representa la activación del ego. Ahora, ¿recuerdas cómo Dios maldijo a la serpiente para que se arrastrara sobre su vientre y comiera polvo todos los días de su vida? Esa escena se vuelve importante para las acciones de Moisés más adelante. Considere brevemente los 2 puntos siguientes. 1. La serpiente originalmente estaba erguida. 2. Fue maldito comer polvo. Simbólicamente, esta imagen nos enseña que el ego es responsable de mantenernos enraizados en el reino de los 5 sentidos, o el reino físico. La Biblia dice que estamos hechos del polvo de la tierra, y esa es la razón por la que la serpiente está maldita para comerse el polvo. Mientras nuestras vidas estén gobernadas por el ego, simbólicamente estamos comiendo este polvo. Ahora volvamos a Moisés y la serpiente de bronce. ¿Por qué Dios quería que él hiciera tal cosa? Cuando los israelitas se quejaban en el desierto, no confiaban en la fe. Ellos confiaban en sus egos que solo confían en los sentidos físicos. Parecía que iban a morir de hambre y sed. Números 21, 4 dice que el alma de la gente estaba muy desanimada por el camino. Esta escena completa ilustra la condición del alma en el desierto, vida física. El alma en el camino simplemente significa el alma que viaja desde Egipto, esclavitud del ego, a la tierra prometida, un despertar celestial de esta esclavitud. En otras palabras, los viajes de los israelitas representan al individuo que está en un viaje espiritual para deshacerse del ego y experimentar la tierra prometida, resurrección espiritual. El autor bíblico nos da la imagen de israelitas siendo maldecidos y mordidos por serpientes porque estaban operando en el ego para llevarlos a través del desierto de la vida. Entonces Dios le da a Moisés una representación simbólica de lo que lo sanaría. Ese símbolo es la serpiente de bronce en el poste levantado. En la historia de Adán y Eva, la serpiente fue arrojada, pero como veremos en un momento, debe ser levantada, transformando simbólicamente el ego, para restaurar el aspecto espiritual del alma del hombre. Grandes porciones de las escrituras son metáforas del templo sagrado que es su cuerpo y cerebro humanos. Esta escritura no es una excepción. Si colocara una serpiente en posición vertical, se parecería a la médula espinal que se extiende por la espalda. La cabeza de la serpiente se asemejaría a la glándula pineal, entendida por los antiguos como un órgano espiritual, en el centro inferior del cerebro. Más información sobre la Biblia. Y la glándula pineal aquí. En las prácticas de meditación profunda, la energía espiritual. Kundalini. Espíritu Santo, se eleva a través de la columna vertebral y procede a abrir los 7 chakras, 7 iglesias de revelaciones, a lo largo de la columna hasta llegar a la glándula pineal, que simboliza a un individuo espiritualmente resucitado. Este proceso también puede verse como la serpiente que se transforma del ego en el ser espiritual plenamente realizado y despierto, el desprendimiento del ego. Tal experiencia eleva la conciencia de un individuo más allá de los sentidos. Esta es una experiencia real que los pueblos espirituales antiguos, incluso los primeros cristianos, conocían. Todo este proceso es también la razón por la que Jesús hizo la siguiente oración. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, Juan 3:14. Recuerde, el reino de Dios no está fuera de usted, sino dentro. Lucas 17:21. Levantar al Hijo del Hombre es otra forma de
simbolizando el camino a la conciencia de Cristo, un estado del ser más allá de los sentidos, las emociones y el intelecto. ¿Cómo este conocimiento puede ayudarlo? La naturaleza de Cristo dentro de nosotros debe ser exaltada para realizar la resurrección espiritual. Esta es una experiencia real que requiere compromiso y fe. Muchos cristianos argumentarán que todos estos conceptos son enseñanzas de la nueva era. Pero lo que muchos cristianos no se dan cuenta es que los conceptos de la nueva era no son nuevos en absoluto. De hecho, han existido alrededor de decenas de miles de años, y muchos de los mismos conceptos se enseñan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Le aconsejo que estudie profundamente los pasajes bíblicos que parecen contradecir la interpretación cristiana tradicional. No se pueden discutir y no tema cuestionar su propósito. Este es el comienzo de su búsqueda hacia una comprensión más elevada del alma contenida en las Escrituras.